aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si yo no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo. Si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.
Aleluya, aleluya. Bendiciones, queridos hermanos, los que están aquí presentes y los que están allá en sus casas. Que el Señor le bendiga en esta noche. Hoy es día de estudio bíblico y sí, yo sé que muchos de nosotros oramos para que el Señor nos hable. ¿Sí es cierto? Amén. Sí, pero ya el Señor nos ha hablado. ¿A través de qué? De su palabra. Y esta noche vamos a continuar la serie de estudios, ¿no? Nueva vida en Cristo. Y el Señor nos continuará hablando a través de su palabra. Sí, es bueno que el Señor dice en su palabra que Él ha hablado en diferentes tiempos, de diferentes maneras, pero su palabra siempre ha estado y permanece para siempre. Y es la primera fuente, ¿no? Como dije, es la primera fuente a la que nosotros tenemos que acudir para recibir el mensaje que Él quiere darnos en diferentes situaciones. Y eso hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito, ¿verdad? El título es un poquito raro porque dice, puedo hacerlo, pero debo. ¿Cómo? Puedo hacerlo, pero debo hacerlo. En otras palabras, sí. Y el Señor nos habla en su palabra de esas cosas, ¿no? Y estamos, para los que no saben, en la serie Nueva Vida en Cristo, ¿verdad? Y se trata de pasos básicos de la vida cristiana. Amén. Pero antes de continuar y entrar en detalles de esta lección, vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Porque dice su palabra, bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Vamos a ver con sus palmas. A ver ustedes. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres, oh, tú eres grande, Señor. A ver, y porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Por qué? Porque grande eres, tú eres grande, Señor. A ver, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. Una vez más, bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Oh, bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar a Jesús. A ver con sus palmas. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. A ver, porque grande, oh Señor, tú eres grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Cuánto alaban al Señor en esta noche? Él es grande, digno de ser alabado. A ver, el coro dice así una vez más. Porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria de todos.
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, todos, porque grande, oh Señor, tú eres grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. A ver una vez más, y porque grande, oh Señor, tú eres grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Muy bien, estamos en el estudio bíblico de esta noche, Nueva Vida en Cristo. Y como ya mencioné el título, un poco raro, de esta lección, el paso número 11, dice, puedo hacerlo, pero debo. ¿Será que yo debo hacer lo que pienso que sí puedo hacer? ¿Ah? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿O glorifico a Dios con lo que estoy haciendo? Hay muchas preguntas que podemos, ¿verdad?, hacernos cuando no sabemos de algo que posiblemente estamos haciendo mal, pero, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando en este día. Amén. Así que antes de comenzar, como siempre, entramos en estas tres preguntas que son un poquito, ¿verdad?, confusas a veces, falso o verdadero, ¿verdad? Y la A dice de la siguiente manera. Dice así la pregunta A. Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen. ¿Eso será falso o será verdadero? A ver, ¿cómo? Verdadero. Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen. ¿Verdadero? ¿Cuántos dijeron verdadero? Verdadero. Un aplauso al Señor. Sí, Señor. Sí, es cierto. Hay cosas que aunque la Biblia no la mencione, no nos conviene hacerla por una razón o por otra. Amén. ¿No? ¿Verdad? La Biblia no dice no fume. ¿No? ¿Verdad que no? No lo dice. Algunos que fuman más dicen, bueno, la Biblia no dice que no fume, pero ¿me conviene hacerlo? No. Ah, bueno. ¿Por qué? Primero, es un vicio, ¿verdad?, que nos arrastra. Y segundo lugar, nuestra salud Por la salud. y la de otros está en peligro. Así que hay cosas que no convienen hacerla, aunque la Biblia no diga, ¿verdad?, o hable al respecto. Amén. Está bien. La pregunta B dice así: mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros. ¿Será que mis acciones podrían resultar en piedra de tropiezo a otros? ¿Eso es falso o eso es verdadero? Verdadero, correcto. Ah, bueno, están con las pilas puestas en el día de hoy. Amén, amén. Aunque hay pocos hermanos, los hermanos que le tienen miedo al agua, a la lluvia o a la amenaza, se quedaron en sus casas. Pero qué bueno que pueden verlo allá en sus casas, ¿no? Pero el que está aquí es el que se lleva la bendición de estar reunido. Amén. Amén. Ok. Sí, la pregunta número 3 dice así: mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero. Falso. ¿Cómo? Falso. Ah, sí, porque una cosa es lo que decimos, no, yo soy libre en Cristo, pero no libre de hacer lo que me da la gana, ¿verdad que no? Sí, y esa libertad posiblemente le pueda, ¿verdad?, afectar a otra persona. Así que tenemos que pensar no solamente en nosotros, O a uno mismo también. pero pensar en, ¿verdad?, en los demás. Sí, amén. Así que terminando estas tres preguntas, podemos iniciar los comentarios de introducción. Y para los que se están recién conectando, el título es una pregunta. ¿Puedo hacerlo, pero debo?
Pregúntale a que está tu hermano. ¿Habrán cosas que yo debo de pensar si debo hacerla o no la debo hacer? Así mismo, puedo hacerlo, pero debo. ¿Será que debo? Sí. Así que, siendo así, podemos entrar a manera de una introducción del tema, ¿sí? Y la introducción al tema dice lo siguiente. Dice, hoy en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. ¿Sí es cierto? Sí. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto al vestir, en cuanto a la música y algunos entretenimientos, para poner un ejemplo. Sí, hay controversias hoy en día. No solamente aquí hay 3 ejemplos, pero hay un montón de temas donde nos cuestionamos si, bueno, como la Biblia no lo dice o la Biblia lo dice, etcétera, etcétera, ¿será que yo puedo o no hacerlo? ¿No? Y esa es la pregunta que debemos hacernos algunas veces antes de hacer esas cosas, ¿no? Estas prácticas dudosas, dice aquí entre paréntesis, causan controversia entre cristianos porque algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se deben practicar. ¿No? Sí, pero siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe, porque no está escrito literalmente así. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud en términos de esas cosas dudosas, porque la pone entre paréntesis, que le causan dudas a uno? ¿Será que si la hago está bien? ¿Será que si la hago está mal? Porque la Biblia no dice si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Ya pusimos un ejemplo. La Biblia no dice no fumará, ¿verdad que no? Pero ¿será que fumar me ayuda? ¿Será que fumar verdad? Entonces nos preguntamos si la puedo hacer o no la puedo hacer. Aleluya. Y sigue diciendo la nota introductoria. En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer las comidas sacrificadas a ídolos o no. Los siguientes principios sacados de sus enseñanzas le ayudarán a tomar decisiones en áreas dudosas. ¿En áreas qué? Dudosas. Áreas que usted dirá, bueno, la Biblia lo dice o no lo dice. Entonces, ¿será que puedo hacerla o será que no puedo hacerla? No. Entonces, siendo así, hay que entrar entonces en materia, ¿no? Vamos a entrar en la palabra del Señor para poder entender este ejemplo sobre Pablo cuando trató las circunstancias, ¿no?, de si se podía comer comida o no, una comida que ya había sido dedicada a ídolos. ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a estar mirando y vamos a leer 1 Corintios 10, 23, que dice lo siguiente. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cómo? Bueno, habrán cosas, es lícito, no me dicen que no lo haga, pero me conviene hacerlo. ¿Será que me conviene que yo la haga? Esas son las preguntas que tenemos que estar evaluando en los casos de cosas dudosas, que si la Biblia lo menciona o no, podemos hacer o no hacer. ¿Me siguen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, siendo así, entonces continuamos. Y la pregunta número 1 dice de la siguiente manera. Y vamos a entrar en un aspecto, y es una pregunta. ¿Es conveniente? Pregúntale a tu hermano. ¿Es conveniente? No. ¿Es conveniente? Entonces dice así la primera pregunta. Ya leímos 1 Corintios 10, 23, y en
versículo específico, Pablo presenta un principio importante que es aplicable a cualquier área de nuestra vida. ¿Qué significa para usted? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tratando de entender que lícito quiere decir permitido. O sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa para usted esto de todo me es lícito, pero no todo me conviene? Todo no edifica. Todo no edifica, no necesariamente, todo no edifica. De ¿Quién todo más? no damos buen testimonio. De todo, a lo mejor no damos buen testimonio. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Mi forma de hablar, mi forma de, ¿verdad?, de expresarme a las personas, mi forma de vestir, mi forma de hacer las cosas. Ah, sí, aunque la Biblia no especifica en muchas de esas áreas, pero ¿será que me conviene hacerla como los demás lo hacen? Porque ese es otro asunto. Ah, bueno, como los demás lo hacen, pues yo también lo puedo hacer. No, primero tenemos que tener nosotros mismos la pregunta, ¿será que me conviene? ¿Será que me conviene? Amén. Bueno, número dos, la 2 dice, podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida. A ver, ¿quién me da un ejemplo? El fumar. Ya lo dijimos, el fumar, pero vamos a ver otro ejemplo. Bueno, yo he tenido mucho, yo quisiera que usted dé 7 charlas de esto, porque con esto tengo muchísimas dudas. Y pregunta, ¿verdad que sí? Preguntas, sí, Ok. porque, por ejemplo, esta misma que habla, mis hijos me han preguntado sobre la masturbación, que la Biblia no lo relata, Sí. pero también Directamente no. Es- Con ese nombre no. también me han hablado del divorcio, que el divorcio dice que es solamente por muerte, pero si la mujer debe estar sujeta a ciertas situaciones, porque la Biblia dice que no habla de, o sea, el tema es... Sí. Bueno, el primer tema que hablaste es un tema muy comentado y muy controversial, especialmente para los jóvenes. Y bueno, es lícito, pero no me conviene hacerlo, porque detrás hay otras cosas mentales que afectan a la persona y no le conviene, ¿verdad? Y hay otros detalles que yo quisiera dárselo especialmente a los jóvenes o a los que le interese en un estudio específico de ese tema. Y sí, los demás, como lo del divorcio, el matrimonio, sí están tratados en la Biblia, ¿verdad? Y aunque hay opiniones diversas en términos de si el divorcio es, ¿verdad?, correcto, hasta se lo preguntaron al mismo Jesús, ¿no? Ah, la ley de Moisés dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero ya esos son temas que toman tiempo y hay que entrar en muchos detalles, que ahora no nos va a alcanzar el tiempo. No, Pero- no se apoya si hay fornicación. Bueno, Es que hay muchas cosas, pastor. Por ejemplo, también la comida, hay algunos alimentos. vamos a Todo- continuar con el estudio, porque entonces me ponen aprieto en términos del tiempo y me sacan del Yo quisiera que usted del, sí me hable 7 del- horas por lo menos de del eso. tema, pero les prometo que vamos a anotar esos De lo que- puntos exacto. específicos. Vamos a ir anotando y luego vamos a sacar un día, a lo mejor una segunda parte de este De estudio, este estudio. dedicado específicamente a esos temas detallados. Pero hoy queremos abrirle la mente en términos general a los hermanos de que usted tiene que, antes de hacer algo, preguntarse, ¿será que me conviene? La Biblia no me dice si sí o si no. Bueno, pero hay consecuencias, pero sobre todo, ¿estoy yo agradando a Dios con lo que estoy haciendo? Amén. Así que ya dimos algunos ejemplos de algunas cosas, ¿verdad? Sí. En mi trabajo hay una compañera que es cristiana, ella Ujú. hablamos, dice que va a la iglesia los domingos, que ella lee la palabra Ujú. y cosas así, pero que en Facebook Sí. ella vino y se María. expresó de una manera que yo dije, wow, ella está hablando así. Ujú. Eso como que me chocó.
No te sorprendas. Eso no sale de una No te persona. sorprendas. En Facebook se ve de todo, inclusive de personas que tú no te esperas ver ese tipo de cosas. Y por eso estamos Por hablando. eso que la expresión, como uno habla, como uno se expresa, Ujú. da a decir mucho. Sí. Por eso- Hay una hermana que no está aquí porque también ella dijo, no, la Biblia de Yocasti en el estudio del martes pasado, de arriba, me habló, no está prohibido en la Biblia ir a los casinos, no está prohibido algunos tipos de diversiones, y yo le dije, no todo edifica, pero es lo que le digo, Ujú. usted necesita darnos con esto. Ok. Bueno, anota esa tercera parte, los casinos. Pero sí, el juego de azar y ese tipo de cosas, Eso es malo. todo eso no es No edifica. conveniente el cristiano Y produce practicarlo. adicción también. Exactamente. Amén. Pues seguimos, entonces, podemos entrar, siendo así, en la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿por qué no le convienen algunas cosas? Fíjese en la última frase de 1 Corintios 10:23 y conteste. Aunque esta libertad de practicar muchas cosas, no todas, hay una frase que vamos a ver y vamos a analizar nuevamente la última línea, de acuerdo a como dice esta pregunta, No toda edifica. de esta porción bíblica. ¿Y cómo decía? No todo edifica. No todo edifica. Entonces, cuando usted va a practicar algo, usted se va a preguntar, ¿esto me edifica? ¿O no? Me edifica. Es como un hermano que se acercó, ay pastor, ore por mí, porque la lotería tiene el premio gordo. Y si yo me saco el premio, yo prometo que yo le voy a dar el diezmo a la iglesia. Sí, entonces imagínense. Pero no, o sea, si Dios lo va a bendecir, no es así. Él va a buscar otras maneras, otros medios de bendecirlo, ¿verdad? No porque usted juegue la lotería, juego de azar, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las preguntas que debemos hacer. ¿Me conviene? ¿Me es lícito? ¿Podría, verdad, hacerla? Amén. Entonces, la respuesta de la pregunta número 3 es porque no Edifica. No edifica. Amén. No edifica. Entonces hay otra nota. Si algo no edifica, es mejor evitarlo. Aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia, por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar las preguntas siguientes. ¿Esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Esas son las preguntas que hay que hacerse antes de esas cosas que no entendemos o que no hemos identificado en la palabra. ¿Será que si la hago eso me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Será que podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Pues sí, porque hay cosas de esas que te atan y después que te atan y tú entras en el vicio porque te llevan a una adicción, Sí. para salir de ahí va a ser muy difícil. Pues mejor, si eso te va a atar, ¿para qué entrar en la actividad o acción? Si no te va a edificar, te va a impedir crecer, ¿verdad? Y para salir de ahí después va a ser un problema, ¿verdad que sí? Así que mejor es no hacerlo. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 6:12, que dice de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aleluya. Se parece mucho al primer versículo que analizamos, pero este lo especifica y lo aclara un poco mejor. De una determinación del escritor dice, pero no me dejaré, ¿qué? Dominar de ninguno de ellos. Dominar de ninguna de esas cosas que supuestamente son lícitas y quizás puedo hacer, pero no me conviene hacerlas, ¿no? Y de ahí viene entonces la pregunta
número 4, que dice lo siguiente. ¿Qué entiende de la última parte del versículo? A ver, ¿qué entendió usted de la última parte del Que al versículo? cuerpo no se le da ¿Verdad? ¿Ah? No me dejaré dominar. Dice, No me dejaré dominar. no me dejaré dominar ¿de qué? Por ninguna de ellas. De ninguna de estas cosas que supuestamente son lícitas, ¿verdad? Y la carne es nuestro primer enemigo corporal que nos seduce a complacer al cuerpo en esas tantas cosas. Entonces la respuesta era, mas yo no me dejaré dominar. Yo quiero que usted repita, yo no me dejaré dominar. ¿Cómo? Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Amén. Y hay una nota al pie de esta pregunta que dice, las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, la música, la televisión, etcétera. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que están ejerciendo esas cosas en su vida. Y la lista puede ser larga. Pero se hace usted la pregunta una vez más, ¿será que me es lícito? ¿Será que me conviene? ¿Será Sí. que me edifica? ¿Será que edifican? Yo sé que hay cosas que usted me dirá, pero pastor, ver mi novelita no es malo. La salsa clásica. O no, o escuchar la música, no, y ahora es el rap, ahora es el reggaetón, ¿verdad? Yo me acuerdo de la lucha que yo tenía con esta señora, mi mamá, cuando a la República Dominicana llegó la moda de la salsa en la iglesia. ¿Cómo? Sí. Llegaron unos líderes, Richie Ray y Bobby Cruz, que se convirtieron y empezaron a grabar salsa, pero con letras cristianas. ¿Por qué? Porque cuando ellos se convirtieron, ellos tenían un contrato con la Fania que tenían que cumplir. Y ellos dijeron, bueno, podemos seguir grabándole a la Fania si ustedes me permiten que yo la letra le ponga la palabra de Dios, ¿verdad? O cosas que yo entienda que van a ser de beneficio a la sociedad. Y le dijeron, bueno, está bien. De una vez ahí vino, dijo Juan, un día su papá, tararararara. Eso es una historia bíblica, ¿verdad? Sí. Pero la gente bailaba eso como trompo. Y ellos no oían y se oía en la discoteca. no oían el mensaje, no. Pero, ¿verdad? A algunos le llegó el mensaje. Sin embargo, cuando yo escuchaba esa música, mi mamá me peleaba, esa música del diablo, no la ponga aquí, que sé yo aquí. Mi mamá, imagínense, acostumbrado a oír himnos y todas esas cosas, fue sorprendente. Pero ahora, yo no la entendí en ese tiempo, pero ahora la entiendo. Porque ahora pasó la salsa, ¿verdad? Vino la alabanza y la adoración, y ahora está el reggaetón. A mí no me entra. Tampoco mucho el merengue cristiano. ¿Por qué? Porque de ahí me sacó el Señor. Yo era merenguero, yo tocaba piano para el mundo en merengue. Entonces me siento raro y mal cuando tengo que interpretar un merengue. Bueno, lo he hecho, no es que no lo he hecho, pero no me siento pleno, no me siento, porque de ahí me sacó el Señor. Entonces ahora yo estoy, ¿verdad? Como volviendo a lo mismo, por moda o por lo que sea, ¿no? Pero ahora entiendo a mi mamá porque ahora me suena incómodo escuchar esta música de hoy, ¿verdad? Que los jóvenes de esta generación son los que la disfrutan. Y ahí vienen las preguntas, ¿será que están bien? ¿Será que están mal? ¿O yo soy el que estoy mal? No. ¿Me conviene? ¿Me es lícito? Bueno. ¿Cómo? Pastor, pero la palabra dice que alaben con salterio, con todo tipo de instrumentos. Sí, ahí está hablando de instrumentos, no está hablando de ritmo, ni está hablando... Pero yo he visto mucha gente bailando cosas como en el mundo. Ahí viene el detalle. Y entonces, y hasta uno mismo lo lleva derechito allá. Ahí viene el detalle. Pastor, Dígame. yo siempre he creído que depende como tú oigas la música y el sentido que tú le des. Porque yo oigo la salsa clásica de Richie Ray, Bobby Cruz y otros más que están tocando salsa cristiana.
de mucho tiempo, el 70 y pico. Sí. Y a mí, a pesar de que yo esa música la oí en el mundo y me fascinaba, porque también la relacionaba con algo que yo había oído cuando yo estaba pequeño. Ujú. Pero- te traen Sí, al recuerdo, te llevan pero atrás. No, eso lo quería decir. No me llevan atrás. Me siento bien, me siento cómodo. Y ahora estoy entendiendo más esa música que antes. Ok, pero vamos a entrar en un detalle. Posiblemente que a usted le va bien, usted se siente bien, pero se ha puesto a pensar cómo eso le puede afectar a otros. Ah, sí, no, eso sí. Pero vamos a entrar en ese tema ahora, no adelantemos. No. Entonces, hay cosas que hay que evaluar y medir, ¿verdad? Que aunque a usted no le afecte ni le haga nada, ¿cómo eso va a afectar a otros? ¿Me entiende? Ok, vamos a seguir entonces para que podamos cubrir, ¿no?, los temas. Ya dijimos la número 4, ¿no? Entonces vamos a entrar en la número 5. La número 5 dice de la siguiente manera: si algo está dominando tu vida, ¿es conveniente? ¿Sí o no? ¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando alguna área o algunas áreas de su vida? Sí. Si hay, ¿cuáles son? Bueno, más bien esto es una pregunta personal y cada cual responderá de acuerdo a su criterio. Pero la pregunta está dividida en 3, ¿verdad? Si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? No, cuando algo lo domina a usted, ¿verdad?, es porque no es conveniente. Y ahí entra el vicio, ¿verdad? Ahí entra la adicción. Y déjeme decir, la adicción no solamente droga, cigarrillo o alcohol. No, hay muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo. El juego, ¿cómo se llama? Videojuego. Hay niños que están encerrados en su mundo de videojuegos. Están tranquilitos en la casa, pero ve a hablar con ellos, no saben ni hablar, no pueden hablar, no se pueden expresar porque su medio y su vida es juego. La mamá se conforman con que lo tienen ahí en su casa. No, ponga al niño a jugar, ponga al niño a hacer deporte, vamos a salir, vamos a caminar. Son sociales. No, y no se socializan con nadie, lo de ellos es nada más el juego. Entonces, ¿le conviene? ¿Le conviene? No le conviene. Entonces, inclusive hay cosas, pastor, que por ejemplo a mí, que ayer mismo Dios me reprendió y me habló, es un inconveniente para mí y la Biblia manda a trabajar, pero el exceso de trabajo me está dominando, que me está dejando apartarme de cosas que yo hacía para Dios y ya no la puedo hacer. pues no te conviene. Entonces no conviene. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? Sí. Si eso es así, entonces, ¿cuáles son? Hay que reconocerlas para que actúe, para que el círculo vicioso no continúe. ¿Me siguen? Amén. Así es que esto es una pregunta personal, usted la llenará de acuerdo a como usted entienda Y yo que creo debe yo creo que es ser. bueno escribirla, porque eso uno nada más pensarlo, sí existe esto. Y ya. Usted le escribe y no tiene que enseñárselo a nadie, porque es usted que tiene que trabajar personalmente con Dios y con y ese. lo vuelve y lo ve. O sea, se va despertando más la situación. Muy bien. Entonces ahí viene la pregunta, don César, en la segunda página. ¿Cómo afecta a otros en lo que yo me estoy envolviendo? Aunque no sea malo, Dale algo, pastor. ¿verdad? ¿Cómo afecta a otros? ¿No? Ajá. Pero antes vamos a leer 1 Corintios 8:13. Y dice así 1 Corintios 8:13. 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cómo? Tenemos que mirar que esa libertad que nosotros tenemos todo el derecho de decir, no, a libertad me llamó Cristo, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Le afectará eso a otro, ¿verdad? Aunque a mí no me afecte, pero le afectará a mi hermano o a mi hermana. No, yo estoy libre y yo me puedo vestir como yo quiero,
¿verdad? Pero que yo me vista de una manera, que yo me sienta bien, pero que ponga a los otros a pensar y a mirar. Sí, eso que es cristiano. ¿Ah? Es cristiano, como se está vestido. Por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de cosas que podemos hablar. ¿Cómo le afecta al otro lo que tú estás haciendo, que tú tienes el derecho, supuestamente, de hacerlo, porque la Biblia no te diga que no lo hagas, pero te conviene? Ahora, ¿estás haciendo tu piedra de tropiezo a otro hermano? ¿Cómo afecta a otro? Es la pregunta. Y basándose en lo que ya leímos, vamos a la número 6, que dice así. ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8, 9? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué advertencia hay en esta porción que acabamos de leer? Que cuidado con hacer tropezar a los más débiles. Exactamente, ¿verdad? Dice, no ser tropezadero para los débiles. Ah, sí, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? No venga a ser tropezador. Para los débiles. Sí, hay hermanos que son más débiles y no entienden o no soportan ver algo que para ellos es muy grave. Entonces, tú dirás, bueno, pero eso no me importa. Claro que sí, aquí la Biblia te está diciendo que no sea piedra de tropezadero para aquellos hermanos que se consideran más débiles. Por ejemplo, hay hermanos, ¿no?, que son débiles con el sexo opuesto. Vamos a poner hombre, sexo opuesto, mujeres, y cuando ven una mujer hermosa, y más ella pone su acento en términos de cómo se viste, de cómo se maquilla, cómo camina, cómo puede provocar, y poner la mente a un hombre a volar, o viceversa, porque no solamente son los hombres mirando a las mujeres, no, espérese, también las mujeres están mirando, no, somos humanos, todo lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? No ser tropezadero para los débiles. Así que si yo me pongo este pantalón muy apretado, no, y lo que estoy es provocando al débil a que mire, porque mire, va a mirar, alguien va a mirar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién tiene la culpa? La piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo, el que hizo tropezar al hermano, ¿me entiende? Entonces, don César, eso poniéndolo en función de la música, si a usted escuchar esa salsa, yo soy la salsa, o lo que sea, ¿no? Usted quizás se siente bien, y yo no lo estoy jugando por eso, pero usted se preguntará, ¿cómo se sentirá Milady oyendo toda esta salsa y toda esta cosa? ¿Cómo se sentirá el vecino de al lado? Oye, pero ese no es cristiano, oye, como está allá en el rumbón, ellos no están viendo, ellos nada más están oyendo, ¿verdad? Y pone la gente a pensar. Entonces, No, yo no me lo oigo solo. bueno, póngase el audífono. Muy bien, siendo así, seguimos con la número No, 7. pero es una realidad y hace caer a uno en tiempo. Muchas veces uno cree que está haciendo lo mejor porque está edificando, uno lleva un cristiano al lado o algo así por el estilo. Y yo estoy poniendo una música cristiana, pero en realidad es como usted dice. Por ejemplo, yo esa música la oí en el mundo, en la discoteca y en los sitios diferentes, así. Y ahora a mí no me hace nada, al contrario, a mí me hace bien. Pero es como usted dice, al otro que está al lado mío le puede prender el bombillo de allá atrás. Y a los cristianos es con una lupa que nos ven mirando para señalarlo. Mi sobrina, bueno, ella está ahí, me dice, tía, pero ¿por qué que tú no ves esa serie conmigo? Mira, que es una serie corta. Y digo, mami, es que no me edifica. Pero es que no es mala, tía, tú tienes que verla, pero es que no me edifica. Yo puedo ocupar ese tiempo en otra cosa. Y hasta le presté mi Biblia, toma, lee la Biblia, tú también, porque yo la puedo ocupar en otra cosa. Y no me lo prohíbe la palabra, pero es cómo edificamos a otros. Amén. ¿Cómo afecta a otros? Vamos a leer 1 Corintios 8:13 y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ay, qué bien. Ahí viene
el tema de Pablo, ¿no? Cuando, ¿verdad? Estuvo hablando de la comida que ya fue presentada a los ídolos, si era, ¿verdad? Escúcheme, en Primera de Corintios. Lícito comerla, ¿no? Primera de Corintios 8, 13. Está en el teléfono. Mírelo allá. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí estaba hablando específicamente de carne. No dice cuál carne. Déjame decirle, yo conozco personas que no comen, por ejemplo, carne de puerco. No, eso no es una parábola. Tiene que leer el capítulo completo, 8, para que entienda. Por ejemplo, hay hermanos que no comen, o amigos que no comen carne de puerco. Un ejemplo. Entonces, el hecho de verte a ti, especialmente si tienen enseñanzas o raíces musulmanas que no comen puerco, ¿no? O adventista. Exacto. Exactamente. Entonces, usted come puerco delante de ellos y para ellos es una ofensa. Entonces, eso es lo que está hablando aquí Pablo. Si yo comer carne de puerco, un ejemplo, frente al hermano que es una ofensa, lo va a hacer tropezar. Mejor aquí dice, yo no voy a comer carne para no hacer tropezar al hermano. ¿Me entiende? Pero eso aplícalo en general, no solamente al comer carne, ¿verdad? Al danzar. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Usted dice, yo danzo como David, pero está meneando, ¿verdad?, el esqueleto. Y entonces el hermano está... entonces, me es lícito. No, me es lícito. ¿Sí me entiende? Entonces hay que entender las cosas en términos general. Roberto, no te rías. Hay que, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 7. Dice así la pregunta número 7, que Roberto me hace reír. Roberto, en 1 Corintios 8:13, que ya leímos, Pablo deja claro su posición a no poner tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba demostrando con esta acción? ¿Qué estaba demostrando Pablo con esta acción? ¿Quién me dice? A ver. Que el hermano es más importante que sus propios deseos. Amén. Amor al prójimo. La importancia de no dejar o no permitir que el hermano tropiece y caiga. ¿Quién más? Ahora eso lo tenemos que poner en práctica no solamente al comer carne. Porque van a decir, bueno, la Biblia habla de comer carne. Ajá. Pero, ¿verdad? Me invitaron a una fiesta. Bueno, es familiar, es un cumpleaños, pero allá están bebiendo y bailando. No están alabando a Dios, ¿verdad que no? No. ¿Me es lícito estar ahí? No. ¿Me edifica estar ahí? ¿Me siguen? Amén. ¿Seguimos? Bueno, está dura la clase hoy. La respuesta entonces, evitar la ocasión de que el hermano caiga. Amén. Evitar la ocasión de que el hermano caiga. Si nosotros juzgamos nuestras acciones antes de hacerlas, pensando en el hermano, pensando en el otro, las cosas irían mejor. Pero hoy en día todo el mundo vive su vida, todo el mundo vive, ¿verdad?, tiene su agenda, hace lo que cree que tiene que hacer, no importándole qué piensen ni qué hace el otro o no. ¿Seguimos? Muy bien, número 8. Pastor, es evitar la pasión para que mi hermano caiga. Exactamente, Roberto. Tiene que evitar, tiene que pensar en los otros. Ok. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a leer Romanos 14:13. Dice así, Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo? No. Dejemos de juzgarnos los unos a los otros y de ponernos piedra de tropiezo a los demás hermanos. Siendo así, la pregunta número 8 dice: ¿qué costumbres o acciones debería evitar el creyente de acuerdo a Romanos 14:13? ¿Quién me dice? No juzgar. Primero, no juzgar. Dice la palabra, no juzgué para no ser
juzgado. Ah, pero sí, empezamos a juzgar a los otros. No, ya, ¿verdad? Qué mala costumbre, qué pena, pero así somos los humanos. Pero los cristianos tenemos que entender que no, que aunque el otro juzgue, no es mi deber hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pues entonces, vamos a ver lo que dice la número 9, pero vamos a volver a refrescar la pregunta. Dice, no juzgar a los demás. Amén. 9 dice, anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros. Yo sé que es una pregunta personal y usted la va a anotar y quizás no la va a compartir. ¿Verdad? No es necesario que la comparta. Pero si hay un valiente que quisiera responder y contestar esta pregunta, muy bien recibido sería. Dice una vez más, No juzgar. anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros. ¿Quién puede hablar? Bueno, yo voy a decir una. Ujú. Duele, pero lo voy a decir. Por eso me hice soldado. El vestir. El vestir. Prefiero ponerme el uniforme yo. Amén, ¿sabes? Amén. Ya ella entendió la ventaja de tener su uniforme, ¿verdad? No hay que amanecer el domingo. ¿Qué me voy a poner? ¿Será este? ¿Será aquello? Ah, se me ensució, no tengo. Si tiene el uniforme, Y ya no soy piedra de tropiezo. no, eso no solamente le sirve a las mujeres, a los hombres también. Ah, ¿qué traje me voy a poner? Ah, ¿cuándo me puse esta corbata? Hace 3 semanas, no, ahora tengo. ¿Sabe las cosas que no evita el uniforme? Sí. Amén. ¿Quién más se anima? Pero Juana. yo no la tengo ahora, pero sí he estado luchando con una. Era que a mí me gustaba ponerme prenda, me encantaban las prendas. Ujú. Y anillos y cosas así. Y se veía bien, lindísimo. Ahora obviamente yo no me la pongo, de vez en cuando me pongo quizá muy chiquitito. Pero he estado luchando con eso para dejarlo completamente. Porque yo sabía que estaba haciendo de piedra de tropiezo a más personas. Y especialmente en Santo Domingo, donde hay gente que no tiene. Y entonces uno predicando con joyas tan elegantes Ujú. que otras personas no podían comprar. Y entonces, ¿qué mensaje? Una vez me dijo una persona, ¿dónde compraste ese brazalete? Porque yo quiero uno de esos. Entonces, no es que eso sea malo, pero se están enfocando en la joya y eso lo hacen, tú sabes, es gente que está por el camino. ¿Alguien más? Yo quiero en eso. ¿Es malo usar prenda? La Biblia no te dice específicamente que lo haga, pero tú lo que tienes que ver, como ella vio el trasfondo, qué puede causar a otros el hecho de que tú lo hagas, ¿no? Especialmente si viene a la iglesia, si viene a alabar a Dios, entonces cómo tú vas a vestir, ¿no? Y vas a exhibir, ¿no? Y cada cual tiene su experiencia personal. Por ejemplo, la pastora, si tú le preguntas a ella te va a contar lo que el Señor hizo con ella, en ese sentido, ¿verdad? De prendas, de joyas, de cosas que ella era. Si ustedes hubieran conocido a la pastora 30 años atrás, no es la que ustedes están viendo ahora, ¿verdad? Aparte de ser una flaca modelo y usaba un montón de cosas. Pero fue el Señor, yo no tuve que decirle nada, el Señor fue que la fue Por eso yo... limpiando y explicándole él directamente, deja esto, deja aquello, y fue un proceso. Yo usaba mucha prenda de oro antes, Ujú. pero ya el oro como que llama mucha atención. Pues ahora yo me voy con la plata porque es sencilla, no es algo que no es caro, es barato. Pues anota, Yocaste, joyas, es otro tema que viene. Yo creo que en el proceso, yo diría como cuando el alfarero está trabajando con uno, Ujú. El mismo quita lo que uno va dejando un sinnúmero de cosas Sí, que a uno le fascinaban, porque a mí también me gustaba mucho la prenda, yo usaba mucho la prenda, pero en el proceso yo fui soltando.
y hasta que lo solté todo. El Señor sigue puliendo, puliendo y puliendo. Está en que nosotros nos dejemos Exacto. pulir, dejemos que Él trabaje, que Él nos forme. Amén. Entonces, Ok. con respecto a eso, lo que tiene uno que volverse a hacer la misma pregunta que está en el versículo 3. ¿Esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Y yo Exacto. añadiría, ¿cómo perjudicaría mi vestir o mi forma de quererme aferrar a prenda o a cosas así a mi hermano? Amén. Amén. Que lo que tenemos que velar es más a Sí. los unos por los otros. Seguimos, vamos a leer Romanos 14, verso 19. Dice así Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cómo? ¿Sigamos qué? ¿Sigamos qué? Con la paz. Sigamos, ¿no? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que hay dos preguntas que tiene que hacerse. ¿Eso me causa paz? Y me edifica, como ya hemos hablado, de personas que dicen, esto no me edifica, pues entonces mejor no lo hago, ¿no? ¿Verdad? Amén. Y de ahí entonces viene la pregunta número 10. Dice la número 10, según Romanos 14, 19, ¿qué debemos seguir? La paz y la edificación. La paz y la mutua edificación. Aleluya. Ya estamos terminando, pero sí hay unas notas muy importantes, pero vamos a leer lo que dice 1 Corintios 10, 24. Dice así, y ustedes lo tienen en su lección, pero los que están allá no lo tienen. Dice 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo? No busque tu propio bien, busca el bien del otro. Algo muy difícil. A veces la palabra nos enfrenta y nos pone cosas difíciles, ¿verdad? Doblegarse. Sí. Evita que, ¿verdad? Y piensa en el otro. Así que entonces la pregunta número 10, ¿verdad? Dice, ¿debemos seguir qué? La paz y la mutua edificación. ya la respondimos, y la nota al pie dice, la consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otras son malas. Y ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Sí, bueno, para aquellos esta persona es buena, pero para otras son malas. Y sigue diciendo, puede ser el vestir, puede ser el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. A muchos le incomodan cosas de la misma iglesia y dicen, y allí lo hacen así, y acá lo hacen asado, y ahí viene la controversia. Dice, por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por consideración a mi hermano, yo entonces me limito. Sí. Habrán hermanos que dicen, bueno, a libertad me ha llamado Dios, así que yo soy libre, y como David danzaba, yo voy a danzar como David. Y entonces empieza el movimiento, y hay otros que son más carnales o que son más débiles, ¿no? Mira cómo la hermana está moviendo el esqueleto. Entonces tú no estás considerando al otro, ¿verdad? Que está mirando, bueno, a lo mejor para esa persona está alabando a Dios de todo corazón. No estoy diciendo que no lo hace de todo corazón, pero no está pensando en la consecuencia del hermano débil que está mirando y está observando, y no va a ser de edificación para ese hermano. Entonces, ¿vale la pena hacerlo? No. No. ¿Sí o no? Ok. Entonces vamos a entrar en la última etapa del estudio esta noche, y habla de una pregunta.
sobre lo que tú haces o no haces o quieres hacer. Y hay una pregunta muy clave que dice, ¿glorifica a Dios? ¿Cómo? Glorifica a Dios. Me gustó el ejemplo que puso Yocasti. La persona que la estaba invitando a ver la película, para esa persona no, eso no era nada malo, todo bien, pero ella dice, no me edifica. Se hizo esta pregunta, esto no glorifica a Dios. Por algún aspecto, por algo, ¿verdad? Que quizá la otra persona no lo entiende, pero nosotros que sí tenemos el entendimiento y el Espíritu de Dios para redarguirnos, no puede decir, no, espérate, ¿verdad? Esto no va a glorificar a Dios. Y esta es la pregunta que vamos a estar haciendo ahora. Y es la última pregunta, la número 11, hablando en términos de glorificar a Dios. No obstante, antes tenemos que leer 1 Corintios 10, 31, que dice así. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Hacerlo todo. Hacer alguna cosa. No todo lo que tú hagas, ha de hacerlo como para la gloria de Dios. Sea comida, sea bebida, sea cualquier otra cosa, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces dice la pregunta 11 al respecto. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? De acuerdo a 1 Corintios 10:31. ¿Quién me responde? Hacerlo todo Hacerlo todo para la gloria de Dios o para glorificar a Dios. Entonces ahora, pregúntese, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que vamos a hacer algo. Bueno, tengo deseo de un traguito. Pero yo no le voy a hacer daño a nadie con un traguito. Y el traguito, bueno, me va a alegrar la vida. Pero va a glorificar a Dios. Porque quizás después de uno viene el 2. Y después del 2 viene, hermano Juan. ¿No? Hay un versículo en la Biblia que dice, un abismo llama a otro abismo. Y lo que estamos haciendo cuando tomamos decisiones así es abriéndole puertas al enemigo. Y lo que hay que abrir, él no hay que abrirle mucho, una brechita y él se mete. Y entonces comienza, ya empezó el traguito, ahorita te fuma tu tabaquito, ahorita te da tu bailadita, ahorita te pone tu de eso, ahorita está mirando la hermanita, ahorita está codiciando las cosas que no debe. Cuando viene a ver está el hombre fuera. La lista es larga, la lista es larga. Pero tenemos que avanzar. Entonces usted se hace la pregunta, cuando está en esa circunstancia, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta en alguna ocasión? ¿Puedo hacer eso y glorificar a Dios al mismo tiempo? Hay cosas que no. Hay cosas que usted va a decir no. Yo no voy a glorificar a Dios con esto. Entonces, ¿debe hacerlo? No. Mejor es que no lo haga. Amén. Así que aquí dice, para decidir en áreas dudosas debemos tomar en cuenta, ¿verdad? En resumen de la lección, para decidir en áreas dudosas o que no sabemos, debemos tomar en cuenta 3 cosas. Primero, aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿Me edifica? Pregúnteselo. Número 2, ¿cómo afectan a los hermanos? ¿Les edifica o les hará crecer? O caer a ellos. Porque primero usted piensa en usted, pero también piensa en los demás, ¿no? Y por último, hacer esto glorifica a Dios. Hacer esto glorifica a Dios. Y rápidamente, ya terminamos las preguntas, pero la lección tiene una parte muy importante que quiero que los oyentes oigan, porque ya ustedes lo tienen en sus lecciones, y es que hay que evitar los extremos. Todos los extremos son malos, y por eso estamos divididos, aún el pueblo de Dios, porque unos están para allá y otros están para acá, y como estos están para acá y estos están para allá, no hay una manera de unirnos, ¿verdad? Y el pueblo está dividido. Los extremos
son malos y hay que evitar los extremos. Y dice así, ¿verdad? Evite los extremos, ¿no? Primero, el libertinaje. O sea, el libertinaje es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. No le importan los demás. ¿Usted cree que eso está correcto? No. No, entonces el libertinaje o la libertad que supuestamente tenemos en Cristo la convertimos en libertinaje y lo que hacemos es afectar a otros, ¿verdad? Número dos, dice aquí el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones, serán espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Al mismo tiempo, juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo. ¿Eso lo hace qué? Lo hace el legalismo. Y usted me dirá, pero pastor, ¿y qué es el legalismo? Bueno, el nombre lo dice, ser legalista, no, porque yo soy como un abogado que tiene todo ahí y las cosas son así o son así o son así. Es religioso. A veces hay que ser flexible y entender y hacer balance, ¿no? Pero ser legalista es ser extremista, o allá o acá. Eso no nos va a ayudar. Amén. Y por último, para terminar la clase, una tercera cosa que hay que evitar en extremo, dice una vida equilibrada. Bueno, en esta no hay que evitarla porque a eso nos llama la lección, a tener una vida equilibrada. Esta persona, la que tiene una vida equilibrada, ¿verdad? Examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. Por amor a sus hermanos, limita su libertad para no ser piedra de tropiezo. Procura glorificar a Dios en todo lo que hace. ¿Cuánto dicen amén? Así que todo quizá me es lícito, pero no todo me conviene. Así que cuando usted se tope con algo que la Biblia no se lo recrimina, no está en la Biblia textualmente, ¿verdad? Pero a lo mejor eso tiene consecuencias y usted tiene que hacerse la pregunta: ¿será que me conviene hacer esto? ¿Será que haciendo esto me voy a beneficiar? ¿O será que voy a glorificar a Dios con lo que estoy haciendo? Así que esperamos que esta lección del día de hoy le haya servido, ¿verdad?, de algo, y ya se hizo una lista de esas cosas que vamos a tener que dedicar un día de estudio extra para hablar en particular de todas esas cosas, porque hay un montón de ellas. Hay un montón de esas preguntas y respuestas. Amén. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, dígame. Al Señor no le gusta que uno haga caer al prójimo. Ujú. Y dice que la sangre de ellos va a coger prueba de uno por uno se lo cae. Así y es. dice que es mejor que lo echen al mar con una piedra en la cabeza y que haga tropezar a un hermano. Y ahí es que yo... ¡Wow! Amén. Yo Hermanos, creo que esta clase puede ser repetitiva. ujú. Sí, continúa. Porque yo creo que tiene mucho para edificar, para uno analizar. Sí. Y aprender a ser Y cristiano aprender balanceado, Sí. no Yo extremista, creo- exacto. Eso se no necesita. legalista, ¿verdad? No fanático, pero Creo que entendido
en la palabra No, yo creo que del hubieron muchos que a lo mejor no Señor. vinieron hoy y a lo mejor no lo están viendo tampoco por Y aquí se necesita mucho esa clase. exacto, sí. Sí, dele Yo parte creo que 2 y sí. parte 3. Amén. No podemos confundir la libertad con libertinaje. Juan, por último, y usted se para y nos despide en oración. El capítulo 1 del libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice así. Así que esto se aplica a los dos sexos, no solamente a uno solo. Dice, Ujú. así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya me abarcó uno de los puntos que íbamos a traer en la... Sí, que En tú la no próxima. hayas anotado. Ok. Pero que casi siempre, como somos machistas, lo aplicamos a la mujer, o lo empujamos hacia la mujer. Eso se aplica a los dos sexos. Ujú. Porque si él lo está diciendo es porque él se lo está aplicando a ellos. Sí, exacto. Entonces, yo lo que veo muchas veces con puntos como estos es que lo que falta es el conocimiento de la palabra de Dios en la Amén. persona. Al no conocer la palabra, pues tenemos las tendencias de tomar las decisiones incorrectas. Y muchas veces no sabemos cómo ofendemos. Por ejemplo, si yo salgo un día de aquí de la iglesia y salgo maldiciendo, pasa cualquier caso, un carro me cruza en el frente y yo digo, que ojalá que ese desgraciado, ojalá que choque o algo así, y un hermano me escucha, ¿qué el hermano va a pensar? Que él lo puede hacer si es débil, que yo lo que soy es un hipócrita, ¿entiendes? Entonces la razón que tenemos que preocuparnos es porque esta mano no va a hacerle daño a esto, y como todos somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que velar los unos por los otros. Yo no voy a tratar de hacer nada que ofenda a ninguno de ustedes. Amén. Por tal razón, la ley de Cristo es el amor. Aleluya. Esa es la ley del Señor, el amor. Por eso es que Él dice, amemos, un mandamiento nuevo les doy. Amése unos a los otros, como yo los he amado. Y el Señor Jesucristo no se puso Él al frente de nadie, sino que Él se ponía, cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿qué fue lo que Él dijo? Así como yo he hecho, hacer vosotros unos con los otros. Amén. Póngase de pie y diríjanos, despídanos en oración. Amén. Padre Celestial, Santísimo Dios, Señor, te damos gracias, Santo Dios, por este estudio. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, oh Santo Dios, Señor Santísimo. Aleluya, Señor. Tú quieres, Señor, que esta iglesia se fortalezca, Señor, en tu palabra. Tú quieres que esta iglesia crezca, Señor. Que crezca en amor, aleluya. Que crezca en entendimiento, Señor, de tu palabra. Gracias, Tú quieres, Señor, que seamos un ejemplo, Señor, aleluya. Esa sociedad que todavía no te conoce y a los hermanos que todavía están tratando de crecer, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Acláranos tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos hambre, danos sed por tu palabra, Señor Santísimo, porque ahí encontramos todas las respuestas a cómo tú quieres que nos comportemos, a cómo tú quieres que, Señor, que seamos con nuestros familiares, Señor. Y principalmente para que traigamos gloria y honra a tu nombre, Señor. Porque eso debe ser todo lo que debemos de desear. Traer gloria a ti, Padre Celestial. Aleluya. Como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del libro de Juan. Aleluya. El Señor es para que den fruto y den fruto para la gloria del Padre. Amén. Oh Santo Dios, Señor, gracias, Señor. Bendice a esos hermanos que están viendo, Señor, este programa a través de las redes sociales. Y que se acuerden que no es lo mismo cuando uno está aquí. Aquí sentimos la presencia del Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Aquí sentimos el poder, la bendición de nuestro Señor. Aleluya, porque claramente la palabra dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Santo Dios, gracias, Señor. Sigue bendiciendo al pastor, Señor. Todos los estudios que está trayendo es para ayudarnos a crecer, para darnos más entendimiento. Padre Celestial, sigue ungiendo, Señor. Protege a la pastora, Señor, allá en New Jersey. Sigue con ella, Señor. Síguela usando poderosamente, Señor. Y usa cada miembro de esta iglesia, Señor, para que sea un potencial para predicar la palabra de Cristo. Amén. Para ganar almas para Cristo, Santísimo Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Aleluya.